Bueno, creo que ya puedo empezar. Durante esta cuarentena he conseguido reconciliarme con la lectura. Yo desde que era muy pequeña he sido siempre una rata de biblioteca, porque devoraba los libros como si no hubiese comido en la vida. De hecho, recuerdo una vez, no sé si tenía 11 años o algo así, me leí un libro que tenía unas 1000 y pico páginas en 3 días. Vamos, que era constantemente, yo iba al libro por semana. Y de hecho, mi padre me empezó a llevar a la biblioteca porque no nos podíamos permitir comprar todos los libros que me iba leyendo. Y estuve yendo a la biblioteca durante muchos años hasta que me di cuenta que me había leído todos los libros de la zona infantil y juvenil. Sin embargo, en los últimos años, este afán por la lectura pues no lo he conseguido mantener por diversas cosas, por la universidad y sobre todo en el último año, en los últimos 2 años, mejor dicho, he tenido mucho estrés de estar yendo de aquí para allá todo el día pendiente de hacer cosas y cuando llegaba por las noches a mi casa, porque además yo tengo turno de tarde en la universidad, cuando llegaba por las noches a casa estaba tan cansada y tan agotada que me intentaba poner a leer y caía rendida a las 2 páginas. Sin embargo, ahora he conseguido encontrarle un hueco a la lectura por las noches, ya que ya no estoy tan cansada, y después de ver una serie que estoy viendo con mi hermana, pues me pongo a leer. Y en la última semana, bueno, en las últimas 2 semanas, mejor dicho, he estado dedicándome a leer la trilogía del Baztán, que son 3 libros que escribió Dolores Redondo, no sé si la conocéis, es una escritora española, y que están ubicados, como la trilogía, el nombre de la trilogía indica, en el Valle del Baztán, que es un valle, yo no lo conozco, pero por lo visto tiene que ser precioso, que se encuentra al norte de Pamplona y que está prácticamente pegado a los Pirineos. Esta trilogía es una trilogía más bien policíaca, pero que tiene tintes místicos. Y de hecho, estos tintes místicos están muy relacionados con la mitología vasca, que es de lo que os voy a hablar hoy, porque mientras los estaba leyendo, la verdad es que han despertado en mí muchísima curiosidad. Hoy simplemente os voy a hablar de 2 personajes mitológicos de la mitología vasca que han salido en el primer libro de la trilogía del Baztán. Os prometo que no os voy a hacer ningún spoiler por si queréis leeroslos. Simplemente os voy a hablar de estos 2 personajes y un poco pues qué consisten y qué hacen. El primero del que os voy a hablar es Mari, que es, digamos, la diosa suprema de la mitología vasca, es el personaje principal. De hecho, es muy curioso porque leyendo información hay muchas divinidades femeninas dentro de la mitología vasca, cosa que me pareció muy curiosa. El caso es que Mari habita en cumbres, en montañas, en cimas, como por ejemplo en la cueva que hay en la cima de Amboto, eh, de la que hablaré más adelante porque está un poco relacionada con su origen. Pero mientras vamos a ir a lo que viene siendo el personaje de Mari, que lo que hace es que representa a la madre tierra, es decir, es la reina de la naturaleza. Y lo que hace es proteger, es digamos la guardiana de sitios naturales como pueden ser cuevas, que es donde vive, o en lagos, también se encarga de cuidar puentes y otros tipos de accesos que llevan al interior de la Tierra. Mari está representada de diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, es en forma de mujer, simplemente. También tenemos unas representaciones que la muestran como un caballo rodeado de nubes. También se puede representar como una mujer de fuego o como una mujer híbrida de árbol. También se la puede representar con cuerpo o forma humana y con o patas de cabra o garras de ave rapaz. E incluso se la puede ver representada en forma de mujer, como he dicho antes, pero con características específicas, como por ejemplo con el cabello rubio muy largo o vestida de verde. En cuanto a su origen, es decir, de dónde surgió esta diosa, hay varias leyendas diferentes que cuentan pues, diferentes orígenes. No he querido contaros todas, así que os voy a contar pues, la que más me ha gustado. Esto pues era una familia que quería tener hijos, pero no conseguía, no tenía descendencia y no conseguían quedarse embarazados. Entonces, la mujer lo que hizo fue hacer un pacto con el diablo para conseguir tener un hijo.
pero la condición era que el diablo se llevaría al bebé que naciese cuando cumpliese los 20 años. Entonces, esta mujer tuvo una niña y cuando fue a cumplir los 20 años, pues la encerró en una caja de cristal a lo Blancanieves y la estuvo vigilando constantemente para que el diablo no se la llevase. Sin embargo, el diablo, como es el diablo, pues consiguió llevársela y toda la vigilancia que la mujer puso pues fue en vano. Y el diablo lo que hizo fue llevar a Mari, bueno, a la niña, a una cueva. ¿Y qué cueva es? La de Amboto, que si recordáis es la que había mencionado antes, en la que cuenta la leyenda que habita actualmente. Además, en el primer libro de la trilogía del Baztán, también se cuenta una especie de leyenda urbana que si tú quieres quedarte embarazada y no lo consigues, lo que tienes que hacer es coger un guijarro de la puerta de tu casa y llevarla precisamente a la puerta de la cueva en la que habita Mari. Así le dejas la piedra y ella te bendice con un hijo o una hija, vamos, con descendencia. El siguiente personaje del que os voy a hablar es el Basajaun. Se escribe con B, por cierto. Y es un genio que protege tanto el bosque como la naturaleza en general. Su forma es humana, pero las diferencias es que es muy grande, es decir, debe medir más de 2 metros y está cubierto de pelo. No porque le crezca pelo en el cuerpo, que también, sino especialmente porque tanto el pelo de la cabeza como el de la barba es tan largo que le llega hasta las rodillas, entonces le tapa todo el cuerpo. A pesar de esta forma humana, de brazos y piernas, uno de sus pies tiene forma de pezuña. Como ya he dicho, el Basajaun cuida la naturaleza y esto, por ejemplo, se ve reflejado en los rebaños de ovejas a los que cuida especialmente en, por ejemplo, 2 casos. Si hay amenaza de tormenta, lo que hace el Basajaun es silbar, hace un silbido muy largo y muy potente para avisar a los pastores de que hay tormenta y así puedan poner a resguardo los rebaños, las ovejas. Otra de las opciones en las que cuida al rebaño es cuando hay lobos. El Basajaun siente a los lobos y lo que hace es que se acerca a las ovejas para que las ovejas sientan su presencia. Y tras sentir esa presencia, hacen sonar los cencerros, todas juntas a la vez. De esta forma, el pastor se entera de que hay amenaza de lobo y lo que hace es quedarse tranquilo porque sabe que el Basajaun está cerca y que cuidará de las ovejas. El Basajaun, además, ha ayudado a los habitantes del valle, no me refiero a los habitantes actuales, sino antiguamente, ya que gracias a él los ciudadanos, digamos, alcanzaron o consiguieron ponerse en contacto con actividades como la metalurgia o la agricultura. De hecho, el Basajaun les enseñó a cultivar cereales. Y además, su presencia en el valle dio origen a ciertas actividades como pueden ser la del herrero o la del leñador. Aunque a simple vista el Basajaun puede parecer feroz por su aspecto, básicamente no porque ya hemos visto que es agradable, hay mucha gente que le tiene miedo, pero repito que al ser el protector del bosque, lo que hace es que protege la naturaleza. Y de hecho, no solo a los elementos que pertenecen a la naturaleza, sino también, por ejemplo, a personas que se pierden en el bosque y quieren encontrar el camino a casa. Entonces les ayuda porque esas personas le piden ayuda para poder salir del bosque. Yo, personalmente, no me imaginaría a mí misma perdida en el bosque y pidiendo ayuda a un ser gigante y peludo. Pero si nos ponemos en el papel de las personas que son del valle, pues yo puedo entenderlo, porque tal y como lo explican en los libros, es una zona que tiene un clima muy cerrado, que tiene mucha lluvia, que tiene mucha oscuridad, y la verdad es que es un escenario muy propicio para que la gente que ha nacido allí crea en maris, en basajaunes, en brujas y en muchísimo más. Muchas gracias.